Señora ministra del Ambiente, Susana Mohammad, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días, Julio, a la audiencia y a toda la mesa de trabajo. Ministra, nuestro compañero de la revista Cambio, Jorge Espinosa, teniendo como fuente a una persona de la Junta de Ecopetrol, escribió lo siguiente: daño irreparable a Ecopetrol. El 18 de diciembre del año pasado, cuando ya la mitad del país estaba de vacaciones, la ANDA le entregó a Oxy el permiso para perforar en el Mar Caribe el pozo Komodo, considerado como el más profundo del mundo. De este proyecto, del que es Ecopetrol socio, depende en buena medida el abastecimiento de gas y de crudo que Colombia necesitará en los próximos años. Algunos técnicos han dicho incluso que Komodo tendría una extensión tan grande como el que se ha encontrado en Guyana. Es la oportunidad, comillas, de tener un potencial relevante en términos internacionales de crudo y de gas. Eso me dijo uno de los técnicos, dice Espinosa. Su licenciamiento, que en las primeras horas fue considerada una buena noticia, no fue otra cosa que un regalo envenenado. Daño irreparable. Ministra, ¿cómo se puede explicar que teniendo esa oportunidad Colombia de abastecerse por un buen tiempo de gas se vea frustrada por lo que denuncia el columnista? Bueno, primero hay que poner la realidad en perspectiva. Lo que se está ahorita aprobando, lo que se aprobó, fue la licencia para exploración. ¿Esto qué quiere decir? Que en este momento no hay ninguna realidad de conocimiento sobre las reservas potenciales de este campo. Lo segundo es que esa exploración tiene un periodo de 9 años hacia adelante para realmente saber si estas afirmaciones que se están haciendo, en este caso por el periodista, pero que también se la escuchamos a las empresas, tienen sentido de realidad o no. Y tercero, una vez termine la exploración, en 9 años se tenga la información real de la realidad de este muy profundo yacimiento, se debe verificar si realmente es comercialmente viable y se mirará de acuerdo a la realidad del petróleo, del gas, etcétera, en ese momento, la viabilidad comercial, porque esto es un yacimiento que está a más de 150 kilómetros de la costa, en donde todavía no se sabe realmente cómo se llevaría el abastecimiento. Todo eso precisamente es lo que genera un proceso de exploración y maduración de un proyecto. Sí. Entonces, no hay realmente, eso es lo primero. Lo segundo, si quisiéramos hablar de reservas de largo plazo para la seguridad y el abastecimiento, son los proyectos costa afuera que están en este momento en maduración enfrente de La Guajira y la costa atlántica en el Caribe, mucho más cerca de la costa, y que ya hay anuncios importantes de los resultados de la exploración. Estos no están apenas empezando la exploración, sino los resultados, y que podrían generar unas décadas de abastecimiento hacia adelante mientras hacemos la transición energética. Eso quería ponerlo como en contexto. Pero, y ministra, lo segundo, que por ningún motivo hemos frustrado esa posibilidad. Simplemente se han generado unos requisitos adicionales en el proceso de licenciamiento, también para garantizar las condiciones ambientales de este proceso. Pero, ministra, ¿no es un mal mensaje para las empresas internacionales de otros países que quieren invertir en proyectos mineroenergéticos que se les apruebe una licencia de exploración, pero que se les ponga 9 años de trabajo para tener esa licencia de explotación? Porque ellos también están haciendo una inversión bastante grande para hacer ese proceso. No, lo que se ha hecho es simplemente poner unos requisitos adicionales en las condiciones para entender el ambiente en el que se desarrollará la exploración y el proyecto.
¿Cuál es la situación muy particular y específica de este proyecto que tal vez no tiene comparación con ningún otro? Lo primero es la distancia que tiene este proyecto de la costa. Está a más de 150 kilómetros de la costa, ese es un primer elemento. El segundo, estos serían de los pozos de exploración más profundos del mundo. Esto implica que hay unas variables adicionales que no se encuentran en otro tipo de proyectos. Uno de los pozos que se está planteando llega casi a 11 kilómetros de profundidad, contando los 4 kilómetros de la lámina de agua. Son 4 kilómetros entre la superficie y el subsuelo donde van a explorar. O sea, la presión del agua que usted tiene ahí es bastante especial y después usted imprime más presión para perforar el subsuelo en el océano. Y resulta que tenemos muy poca información de la línea base ambiental, de los ecosistemas en aguas ultraprofundas. Esto realmente es una frontera de la ciencia. Y se ha venido trabajando, sobre todo en lógica de cambio climático, en entender muchísimo más cómo se reproduce la vida en aguas ultraprofundas, cuál es el tipo de ecosistemas, y pues la información es muy poca. Entonces, en este momento, nosotros como autoridades ambientales no tenemos una claridad de qué significa este tipo de operaciones y las afectaciones ambientales que podría tener, sobre todo hacia el futuro, en donde recuerde que la vida en el planeta se reprodujo en las profundidades del mar y pueden haber reservas biológicas y genéticas muy importantes pues, para el futuro general del planeta, pero no las conocemos. Entonces, la medida que tomamos tiene dos variables importantes. Uno, la necesidad de no estamos frenando el proyecto hasta que se haga ese estudio de línea base, sino que a medida que van avanzando en la perforación deben hacer estudios más profundos alrededor de una zona de influencia de esa línea base, dar esa información científica para nosotros evaluar las consecuencias de la perforación pozo a pozo. Ese es uno de los requisitos. Y el segundo que se está dando es que haya una coordinación interinstitucional más fuerte y unos requisitos de revisar los planes de contingencias, porque si hay cualquier emergencia, y recuerde que tuvimos en el año 2020 en el Golfo de México un incendio que duró más de 40 días por explotación de gas y pues que se pierda la integridad del pozo por las presiones y las profundidades, pues que nosotros realmente nos preguntamos si ante una contingencia, el plan de contingencias que se presentaba, porque eso tiene impactos ambientales, y nuestro sistema de respuesta, gestión de riesgos a 150 kilómetros de la costa estaba realmente preparado. Entonces lo que hicimos fue poner unas medidas adicionales de preparación para que, porque no sabemos, como esto es una exploración que apenas se va a hacer, nadie en ese punto, además es una zona donde no hay ninguna exploración. Es diferente, por ejemplo, si usted trabaja aguas profundas en el Golfo de México, donde ya llevan varias décadas y años la exploración de aguas profundas, pero en esta zona del Caribe colombiano es la primera vez que se va a hacer esto, no conocemos de fondo las condiciones, nadie puede hacer la reacción de las presiones, pues que tengamos las mejores medidas de precaución para cualquier contingencia. Esos fueron los dos temas claves por los cuales impusimos o recomendamos, porque el Ministerio y el Comité Técnico recomendó unas medidas adicionales y la autoridad ambiental, que en este caso es la ANLA, pues asumió la entrega de la licencia tomando en cuenta esas recomendaciones. Sí, Félix, antes de su pregunta, que bueno, usted la inició ayer por cuenta de la columna de Espinosa, ahora me escriben es de la OXI, por lo que está diciendo la ministra, y ella tendrá sus razones para sustentarlo, el proyecto en este momento resulta inviable. Y otra precisión, offshore Guyana está a 300 kilómetros, Félix. Sí, ministra, y pues esa sería la pregunta, es que la comunicación que registra Espinosa en su columna es muy clara, y yo tuve la oportunidad de hablar con él, y está claro, la persona que le habló de Ecopetrol fue nombrada por el presidente, y esa persona le dice cuando en las conversaciones el daño está hecho. O sea, el daño está hecho, es la sentencia final. Y mucha gente se pregunta si en un tema de esta profundidad y necesidad, entre agencias estatales
¿No habría una mejor comunicación antes de llegar a un punto donde se diga el daño está hecho? Bueno, yo no creo que prevenir impactos ambientales, conocer las líneas bases sobre las cuales se van a dar permisos ambientales, profundizar sobre realmente un proyecto de frontera tecnológica en la cuenca de Colombia, pues sea hacer un daño. Por el contrario, lo que estamos buscando es generar las garantías y condiciones para evitar situaciones en este tipo de explotaciones de frontera. Nosotros, obviamente, y en el comité técnico que estudió y miró estas recomendaciones, se sienta la Agencia Nacional de Hidrocarburos, se sentó el ministro de Minas y Energía. Por eso, la lógica del comité técnico que se convoca cuando hay dos situaciones. Una, cuando un proyecto tenga una complejidad técnica, social, ambiental o técnica muy alta que requiera de una consulta previa al otorgamiento de la licencia y una exploración más a profundidad. Esta fue la justificación porque este es un proyecto de frontera tecnológica por la cual llamamos al comité técnico. Y lo segundo que exige este mecanismo es que se siente el sector que hace que tiene responsabilidad sobre el proyecto, en este caso, lo tomamos con mucha responsabilidad. Se sentó el ministro de Minas y Energía en el comité técnico y también la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también los institutos de investigación del Sistema Nacional Ambiental pues obviamente la ANLA como Secretaría Técnica, e hicimos también algunas consultas internas y externas para entender más a profundidad pues un tipo de licenciamiento que jamás se había otorgado en estas condiciones en el país. Sí, ministra, y justo hablando y teniendo en cuenta esto que usted nos menciona, de que es un tipo de licenciamiento que se da por primera vez en Colombia o que se daría por primera vez en el país, ¿habría algún hallazgo, algo que ustedes digan, no, detectamos este ecosistema y por eso definitivamente el proyecto no se hace? No, el punto es que el conocimiento de las líneas bases concretas no existe a detalle. Entonces, y hay una gran cantidad de complejidades técnicas precisamente por la profundidad de las aguas. Por lo tanto, la aproximación que nos pareció justa en términos de no inhabilitar esa oportunidad para el país, pero al mismo tiempo entender qué es lo que estamos haciendo desde la perspectiva ambiental, fue que eso se fuera construyendo a medida que se iban generando las posibilidades de habilitación de los pozos de exploración. Eso por una parte le va a dar al concesionario más entendimiento del contexto ambiental y físico en el que está operando, y por el otro lado también a las autoridades ambientales más elementos de juicio técnicos para entender los impactos. Cosa que cuando lleguemos en el futuro, si esto después de 9 años de exploración llegara a pues definirse que si hay un yacimiento, que ese yacimiento es económica y comercialmente viable explotarlo, que se decide explotar y se pasara a un licenciamiento de explotación, entonces tuviéramos los elementos de juicio para poner las condiciones que permitieran un proyecto con todas las garantías y responsabilidad. Pues yo he querido invitar a Jorge Espinosa, quien escribió y quien prendió esta alarma en su columna habitual en la revista Cambio, que además es nuestro compañero en Caracol, para que continúe con la preocupación que expresa su columna. Jorge, lo que ha dicho la ministra es que este es un tema eminentemente preventivo ambiental, pensando en los 9 años antes de que comience a desarrollarse el proyecto. A nosotros nos ha también contactado la OXY y nos dicen que en estas condiciones, como usted dice en su columna, citando una fuente suya de Ecopetrol, en este proceso que para la ministra es preventivo ambiental, le estamos diciendo adiós al proyecto, Jorge. Gracias, Julio, por la invitación. Ministra, buenos días. Una de las cosas que dice en su documento extenso Anadarko y que también parece estar de acuerdo con el Ecopetrol, y lo está porque lo firman no de manera conjunta, pero lo citan Ecopetrol como que también está de acuerdo con esas conclusiones, es que la Agencia de Licencias Ambientales, a solicitud del Ministerio de Ambiente, a solicitud de su cartera, ministra, convocaron al Consejo, al CTC, mucho después del tiempo, al Consejo Técnico
técnico consultivo mucho tiempo después del término legal y que ellos ya no podían involucrarse en el proceso porque ya los tiempos para que ellos se involucraran estaban vencidos. ¿Eso fue así? Sí, hay unos tiempos en los que realmente hubiera sido mejor que hubiéramos podido hacer este proceso, que es al principio del proceso de licenciamiento. Sin embargo, realmente fue en un consejo directivo, consejo sectorial que hacemos todos los lunes, que la ANLA informó del avance que ya llevaban en el proceso de licenciamiento. Y entiendo, digamos, ese reproche. Sin embargo, pues decidimos utilizar el mecanismo antes que se otorgara la licencia y realmente hacer una revisión preventiva por la complejidad del mismo. Y entonces, pues eso fue lo que hicimos. El procedimiento, pues no fue exactamente perfecto, pero no quiere decir que no esté bajo la norma y que no esté cumpliendo su función preventiva. Ahora, con ellos, con la empresa, se hicieron sesiones dentro del marco de este proceso de recolectar la información para el Consejo Técnico Consultivo, los técnicos del Ministerio de Ambiente, de todos los institutos de investigación, lograron profundizar el entendimiento del proyecto. Se hicieron varias sesiones con todos los actores involucrados, precisamente para tener la información que permitiera entender cómo fortalecíamos las incertidumbres que se presentan en un proyecto de esta naturaleza. Pero, ministra, es que el hecho de que usted acepte que en efecto el procedimiento no fue perfecto ya de por sí es un problema. ¿Por qué no fue perfecto? Le digo que es un problema porque lo que muchos creemos es que Anadarko se está preparando para demandar al Estado colombiano por cuenta de esto que han explicado en ese recurso. ¿Qué fue lo que no se hizo perfecto? No, lo hicimos en los tiempos que dice la norma, que es previamente a que se otorgue la licencia. Pero evidentemente hubiera sido mejor en términos de procedimiento hacerlo desde el principio de la erradicación del estudio de impacto ambiental. De todas formas, entendemos que hay recursos que ya se están interponiendo por parte de la empresa y tienen todo el derecho legal de interponer estos recursos. Nosotros como autoridades obviamente responderemos a los mismos, inclusive también si vamos a procesos judiciales, tenemos también pues los elementos de juicio para defender la actuación y estamos pues en el Estado Social de Derecho, donde esto es absolutamente legítimo, y daremos las respuestas concretas de acuerdo a pues esos recursos que se interpongan. Ministra, finalmente los señores de Anadarko insisten en que ellos llevan más de una década haciendo estudios técnicos y ambientales de la zona. ¿No era eso suficiente para entregarles una licencia ambiental que se pudiera cumplir y no una que es de imposible cumplimiento? Bueno, nosotros analizamos evidentemente la evidencia técnica que presentó el estudio de impacto ambiental, que es sobre lo que las autoridades se pueden pronunciar. Con base en lo que hay en el estudio de impacto ambiental, con base en el análisis del plan de contingencia, con base en el desconocimiento generalizado de las líneas base ambiental de la zona a esas profundidades, tomamos estas decisiones que creemos lo que hacen es precisamente fortalecer la responsabilidad de llegar a una frontera ambiental y tecnológica, más en tiempos de cambio climático, que también es una exigencia pues que nos ha hecho la Corte Constitucional de tener en cuenta estos parámetros en las evaluaciones. Ministra. Entonces, nosotros pues hemos, creo que generado una medida razonable porque realmente si usted estuviera en la lógica del derecho ambiental en Colombia, la licencia ambiental tiene un fin preventivo, para eso se hace y se entrega. La licencia es un instrumento que se usa precisamente en proyectos que se saben va a tener un alto impacto y tienen un alto riesgo si no se manejan adecuadamente los impactos.
Y al tener esta frontera tecnológica y de conocimiento, no creo que fue justa y proporcionada, porque precisamente no negamos la licencia por esa causa hasta que estén todos los estudios científicos, como pasa en otros contextos que tenemos más conocimiento. Si usted no tiene una línea base ambiental, ecosistémica completa, a usted no le pueden otorgar la licencia, porque cómo se miden los impactos. Aquí, por estar en esta frontera del conocimiento, lo que hemos hecho en una medida justa es precisamente ir levantando esa línea ambiental en la medida en que vamos avanzando en el proceso de exploración, considerando las dificultades técnicas del mismo proceso. Ministra, pero es que yo quedo incluso más preocupado ahora con lo que dice Jorge, porque es que queda claro que lo que vamos a tener ahora no vamos a tener la reserva ni la posibilidad de la explotación de un recurso natural que aunque sea 9 años, pues el país sigue después de 9 años y sería la reserva necesaria para no depender del gas en otras circunstancias. Y no solamente no vamos a tener eso, sino que nos vamos a ganar un pleito. O sea, no vamos a tener las reservas, vamos a tener un pleito. Y ministra, yo entiendo sus preocupaciones y usted dice que están preparados, pero es que usted termina en el gobierno en año y medio, en menos de 2 años. Y el problema le queda al país. Nos quedamos sin la posibilidad y con un pleito. Mire, yo quisiera volver a poner esto en contexto. Primero, no hay certeza de las reservas. Segundo, y solo es por poner contexto porque eso es una realidad fáctica. Segundo, tampoco nadie sabe si esas reservas serán comercialmente viables. Y para eso precisamente se hace un proceso de exploración, que es para lo que era el licenciamiento ambiental. Entonces, no es cierto, no es cierto que esta situación, por la decisión que tome la empresa, porque tiene en este momento licencia, no es cierto que aquí se esté frenando unas reservas que el país va a utilizar. Eso no es cierto. Ese es un primer punto de contexto muy importante. Y segundo, es muy importante tener en estas operaciones de frontera de falta de conocimiento técnico en la cuenca del Caribe colombiano, donde los mismos estudios mostraban que cualquier accidente pudiera tener una implicación transnacional, que en el peor de los casos, modelos que están en el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa podrían tener un impacto en 7 países, donde simultáneamente con esos 7 países estamos trabajando la reserva de Salvoata Roots, la reserva de protección de la biodiversidad de los corales del Caribe. Entonces, fíjense que aquí en un proceso de responsabilidad, en una frontera tecnológica, lo que hemos hecho es poner unas medidas preventivas frente a las implicaciones potenciales, también potenciales, eso hay que decirlo, pero si en el futuro hay un accidente, hay un caso de la pérdida de integridad de los pozos por la gran presión, hay unos impactos ambientales no medidos, hay una falta de respuesta por estar a 150 kilómetros de la costa, el reproche a este ministerio no va a ser porque puso requisitos adicionales, sino porque no previno unos posibles impactos. Entonces, estos son los escenarios y la responsabilidad que tenemos, y estoy de acuerdo con usted, frente al futuro del país, precisamente, de tratar de tomar medidas que generen balance y un balance justo entre el desarrollo y los riesgos que este puede implicar, y esperamos que Anadarko y Ecopetrol puedan utilizar precisamente la licencia como ese mecanismo preventivo que les permita generar una operación que al final sea realmente de beneficio general para todo el país. Claro, pero ministra, por supuesto usted parte del escenario catastrófico que ojalá no pase, más aún cuando uno sabe que hay pozos en plataformas en alta mar, en Arabia, en Brasil, en México, en Noruega, en Estados Unidos, en China, y no sigo. Pero son muchos los países que desarrollan este tipo de proyectos y muy pocos son los que han presentado problemas. ¿No habría sido mejor que ese estudio de línea base ambiental
se hubiera desarrollado en paralelo con el proceso de exploración, en lugar de exigir lo primero para lo segundo, porque es que el tiempo se pierde. Sí, eso es precisamente el resultado de la medida, que no hacen una línea base ambiental previa para todo el campo de la licencia, sino que a medida que van a abrir un pozo, por ejemplo, este pozo de Comodo, en ese momento, en ese espacio específico, hacen eso, lo presentan a la autoridad y la autoridad entonces avanza en la aprobación de ese pozo. Luego, cuando vayan a ir a otro pozo, son 20 que estaban en el licenciamiento, entonces hacen lo mismo nuevamente. Y es como una medida intermedia entre un escenario en donde pidiéramos una línea base ambiental muy detallada de todo el campo antes de dar la licencia para todo el campo, que digamos sería un escenario donde nosotros vimos que eso podría tomar años, unos costos pues que no realmente no podrían hacer viable el proyecto. Digamos, ese es un escenario, el escenario más álgido, o el otro escenario que era más flexible, que era el escenario en donde simplemente ellos iban abriendo los pozos y, o sea, la única diferencia que tiene esto es que iban presentando los estudios y no requerían que esos estudios tuvieran una aprobación previa de la ANLA. O sea, lo que hemos introducido ahora es que tienen que profundizar esos estudios pozo a pozo y la ANLA los certifica y les da la luz verde para ese pozo. Y así vamos avanzando. Entonces, fíjese que hemos creado una realidad intermedia que le permite al operador, a medida que va generando la exploración, generando la línea base, no el escenario más ácido que hubiera sido generar toda la línea base previa a poder entregar el licenciamiento para los 20 pozos. Ministra, le cambio de tema y nos vamos para el Muelle 13 porque ayer hubo una reunión entre los representantes del Grupo Ventura y también integrantes de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Cómo se desarrolló esa reunión y cuál es el futuro del Muelle 13? Bueno, en este momento el Muelle 13, después de la medida de suspensión de operaciones que impuso la ANLA, ha puesto unos recursos de reposición y ha puesto también, pues está, digamos, buscando entender las condiciones de y las consecuencias de esa suspensión de estas operaciones. Así que ayer precisamente en la ANLA estuvieron clarificando la medida y las condiciones que debe cumplir el Muelle 13 para que esa medida de suspensión de operaciones se pueda levantar. Ministra, la defensa jurídica metió una demanda y la discusión está en la jurisdicción de la ANLA con el Muelle 13. Lo que nos explicó el director de la ANLA es que por el número de toneladas y por el tamaño de los barcos que maneja, ese muelle está bajo jurisdicción de la ANLA. Pero hay otra discusión. ¿Hace cuánto tiempo está bajo esa jurisdicción? Ya que ese muelle lleva haciendo lo mismo los últimos 5 años y solo ahora aparece la ANLA. Para usted, ¿desde hace cuánto tiempo la ANLA es la autoridad sobre ese muelle? Bueno, primero hay que decir que hay 2 momentos en los cuales la ANLA empieza a tener injerencia sobre el Muelle 13. Primero, hay un auto del 6 de diciembre por parte de un juzgado de Buenaventura ante la demanda que interpuso la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, en donde precisamente se interpone esa denuncia porque se está denunciando que el Muelle 13 no tiene el instrumento ambiental adecuado, ni por lo tanto la autoridad que está teniendo la competencia sobre ese instrumento es la adecuada, porque sobrepasó los requisitos del calado y el volumen de carga que el Muelle 13 está autorizado bajo el instrumento actual. Por lo tanto, ese juzgado de Buenaventura hace una medida
cautelar en donde suspende el instrumento ambiental, que es el plan de manejo ambiental, y le ordena a la ANLA adquirir competencia, precisamente porque se prueba en la medida cautelar mientras se resuelve de fondo, pero esa medida opera, se prueba que el muelle 13 ha sobrepasado el calado y el volumen que hacía que la autoridad ambiental fuera el estamento público ambiental de Buenaventura. A partir de eso, y una vez se tiene esa medida por parte del juez, la ANLA, por lo tanto, solicita el expediente a la EPA para que se lo allegue y empezar a tener competencia. Y esto también ocurre en diciembre, y ese expediente está hoy bajo jurisdicción de la ANLA, y por lo tanto hoy la autoridad competente ambiental frente al muelle 13 es la ANLA. Otro tema ambiental que tratamos esta mañana, ministra, y queremos conocer si usted ha sido informada, o le suena, le han pasado algún proyecto, es el tema de la posibilidad de un canal interoceánico a través del departamento del Chocó para unir el Atlántico y el Pacífico. Este es un tema viejo, pero también es un tema bastante hipotético, bastante de ejercicio por el costo y por la dificultad de realizarlo. ¿Ambientalmente a usted le han consultado algo sobre esa posibilidad de un canal por el Chocó? En este momento el Ministerio de Transporte y el sector transporte está haciendo unos estudios, entiendo yo, de prefactibilidad, en donde insistimos mucho desde el sector ambiental que desde este momento de prefactibilidad las variables ambientales fueran tenidas en cuenta precisamente para generar la viabilidad o no del proyecto en el tiempo. Y en ese sentido, el equipo que ha venido trabajando esa prefactibilidad ha incluido y ha consultado a entidades del sector del Sistema Nacional Ambiental que han generado la información y que ya empieza precisamente en la práctica, antes de que haya diseños, antes de que haya, a mostrar pues las dificultades ambientales que un proyecto de esta magnitud tendría, pero también desde esta fase temprana, que es lo que deberíamos hacer, no esperar hasta el final cuando ya hay contrato, ya hay diseño, ya hay todo para ir al licenciamiento ambiental, sino desde esta prefactibilidad empezar a entender qué significaría en ese contexto ambiental ese proyecto. Así que sí hay hoy una relación de trabajo, de provisión de información y de análisis desde el sector ambiental, pues a la escala del momento del desarrollo del proyecto, que es prefactibilidad. Ministra, hay un tema como en el orden de las cosas que yo no entiendo, pero por supuesto es por mi ignorancia en el tema. Ayer hablábamos con el señor director de la ANLA, que muy amablemente aceptó todos los temas de la limpieza del laguito, de recuperar el laguito, un proyecto que usted y yo estamos oyendo desde que estamos chiquitos, que se va a recuperar el laguito, que se va a hacer un puente, que se va a limpiar y que el laguito va a volver a ser lo que fue hace no sé cuántas décadas. Y resulta que sí, que efectivamente el proyecto ha avanzado por cuenta de la gobernación de Bolívar, y ya hoy produjo un comunicado a la gobernación de todo lo que se está haciendo. Pero falta el pequeño detalle, el que estamos hablando, llegar a la licencia ambiental. Las cosas no deberían ser al revés. Primero preguntarle a la ANLA y después arrancar con los proyectos. Bueno, yo creo que ahí, sí, la verdad, creo que hay una fase previa que deberíamos insertar en la legislación, en la norma, que es que cualquier proyecto de infraestructura, cualquier proyecto que pueda estar sujeto a licencia ambiental, y esto no es un albur, sino que la ley dice explícitamente qué tipo de proyectos son sujetos de licenciamiento, deben incorporar en su planificación desde el momento cero
la variable ambiental y social. Esto no debe ser las variables al final, cuando todo está planificado, cuando todo está contratado, cuando ya hay proyectos, diseños, fase 2, etcétera, que nos ponemos a pensar cuáles son los impactos ambientales y las consecuencias sociales de los proyectos. Y este trabajo lo estamos haciendo precisamente para expedir un decreto en ese sentido que nos permita garantizar que la planificación toma en cuenta esto. Grandes empresas del mundo ya lo hacen porque muchos proyectos se frustran antes de haber nacido, porque inmediatamente se dan cuenta que va a ser más oneroso en el futuro ejecutar ese proyecto en esas condiciones ambientales y sociales, y que es mejor precisamente no meterse en eso, sino o cambiar radicalmente el proyecto. Y entonces lo social y lo ambiental empiezan a moldear los proyectos desde el principio, así que cuando ya llegamos a un diseño, el diseño ya responde precisamente a esa variable ambiental y social, o muchas veces es mejor decir, no, esto que estamos pensando que es un buen proyecto, fíjese, cuando metemos estas variables no es tan buen proyecto, no es tan buen negocio. Esto es un tema además preventivo importante, porque cada vez las condiciones de cambio climático van a generar mayores incertidumbres y requieren mayor fortaleza en la planificación. Pero de todas formas, frente al laguito nos hemos reunido con la gobernación de Bolívar, la alcaldía de Cartagena. Ellos saben que esto requiere licencia ambiental, está explícitamente en la norma, porque precisamente pues va a generar obras marítimas duras, espolones, construcción de diques, y por lo tanto hay que hacer un estudio, un análisis muy detallado de las mareas, para que no tengamos después problemas de erosión costera o otros problemas no contemplados. Por tratar de resolver un problema terminamos generando otro peor. Y ellos están, ya se les dio los términos de referencia, estamos esperando que ellos presenten el estudio de impacto ambiental a la ANLA, y con toda la disposición de que ese proyecto tan importante para la ciudad de Cartagena pueda ser bien hecho, viabilizado y se pueda ejecutar. Pero, ministra, vuelvo a la pregunta del orden de las cosas. Imagínese en este caso del pozo de gas. Su viceministra está en la Junta de Ecopetrol. La licencia para ellos estaba lista. Y de pronto el orden de las cosas cambian y vamos entonces nuevamente a revisar los parámetros de la protección ambiental, y estamos hablando a 9 años. Mientras tanto, gas que podríamos tener nosotros a $12, lo vamos a pagar a 18 a Venezuela, ministra. Algo no engrana, ¿no?, en el orden de las cosas. Bueno, nuevamente, lo primero, la realidad fáctica es que el concesionario tiene hoy una licencia ambiental y puede trabajar en su esquema de exploración y en su cronograma con Ecopetrol y adecuar el proceso para cumplir los requisitos de la licencia ambiental. Ese es un primer tema. Segundo tema, nadie sabe ni cuáles son los costos, ni cuáles son las reservas, ni cuál va a ser el destino de ese campo en aguas profundas, específicamente. Hay otros campos en aguas profundas, por ejemplo Sirius, que ya logró no solamente sobrepasar el tema del licenciamiento, sino que ya está precisamente levantada también la medida de suspensión que había puesto un juez, que se interpuso por parte de comunidades en Taganga, y que está avanzando de forma importante, donde sí hay una maduración más clara de las reservas, que precisamente podrían ser para 20 años. Entonces hay un proceso de desarrollo de estos proyectos que es de largo plazo. Yo entiendo pues la preocupación que puede generar esto, pero la realidad es que hoy Anadarko, la Oxy, tiene una licencia ambiental, y Ecopetrol también, que podrían como socios organizar el proyecto para cumplir los requisitos ambientales y llevar a cabo la exploración. Me llega una pregunta desde Ecopetrol, y yo no entiendo por qué Ecopetrol no se la pregunta a usted directamente. ¿Por qué, señora ministra, con 2 pozos no se puede declarar comercialidad del gas y seguir explorando? No, ustedes ya me están metiendo en un campo que no es el mío, y pues Ecopetrol es el que tiene, si viene Ecopetrol ellos saben la respuesta. Entonces, precisamente nosotros lo que hemos hecho es ir viabilizando pozo a pozo desde el proceso ambiental, que es lo que nos corresponde a nosotros. Pero ellos, Ecopetrol, saben más, y claro, si esto se puede declarar comercial antes
Pero lo que nosotros, en cuanto a los procesos de licenciamiento, hemos licenciado es una exploración a 9 años con 20 pozos y unos estudios complejos, tanto ambientales, pero también complejos ya desde la parte de la exploración de hidrocarburos que tienen que realizar pues para mirar si este campo es realmente viable y Ecopetrol es el experto en saber cuáles son los requisitos para declarar. Usted a veces encuentra petróleo o gas, pero resulta que comercialmente no es viable y pues no se explota. Pero eso es precisamente el proceso de exploración en el cual hoy Anadarko tiene licencia ambiental. Ministra, esta es la penúltima pregunta. La sísmica de Ecopetrol ya ha confirmado que hay gas, muchísimo gas, y que posiblemente hay petróleo. ¿Cuánta plata se ha puesto ya? Esa es la otra discusión. Pero, ministra, aquí nos podríamos quedar un buen rato hablando de las preocupaciones que tiene el sector. El gobierno es coherente en un discurso de campaña que lo llevó a la presidencia y los colombianos votaron por ese proyecto mayoritariamente. Es un presidente que quiere otros recursos energéticos, quiere una energía limpia. Y ni más faltaba, eso lo quiere igualmente Brasil, por darle un ejemplo, un vecino tan poderoso y socio de Colombia. Pero en Brasil hay una diferencia, que ellos quieren la energía limpia, pero mientras que esa no equipare a la energía, al petróleo, al gas que sacan hoy, pues no van a soltar lo que tienen hasta no tener confirmado lo que no tienen y podrían tener. Nosotros estamos soltando todo, el carbón, el petróleo, el gas y serios problemas con energía limpia como la del aire de las empresas que se están yendo de La Guajira. ¿Por qué Colombia no sigue con su campaña de buscar recursos limpios, una energía limpia, pero mientras que lo consigue, y por razones que usted acaba de escuchar al director de presupuesto, con una caja vacía, que por cuenta de Ecopetrol este año va a estar aún más vacía, ¿por qué no seguimos haciendo las dos cosas? Buscando lo que queremos, lo que quiere el proyecto del presidente, que es absolutamente válido, pero como el presidente Lula, mientras tanto, seguirle sacando provecho a lo otro, ministra. ¿Eso es imposible? No, Julio, precisamente lo que usted acaba de describir es lo que se llama la transición energética. Y la transición implica 3 condiciones claves. Una, garantizar seguridad energética, y por eso los contratos ya firmados se han respetado y se han seguido con los procesos de exploración, incluyendo los bloques adicionales de gas que ha empezado a confirmar Ecopetrol en la costa afuera. Y también todo el trabajo que ha venido haciendo Ecopetrol de recobro mejorado en los pozos ya existentes para mantener un nivel tanto en la exportación como en el abastecimiento interno. Ese es un primer tema. Segundo, si nosotros tenemos en este proceso de transición afectación a la seguridad energética, y usted tiene toda la razón, en Colombia precisamente el reto es la sustitución de exportaciones y también la transición fiscal. Nosotros hemos puesto este tema en todos los debates mundiales de la complejidad de la transición para un país como Colombia, y hemos estado buscando generar las condiciones de acceso a capital y precisamente macroeconómicas que permitan realmente hacer esa transición. Y lo otro que con lo que tenemos que contar es realmente con la realidad de las reservas de hidrocarburos. Desafortunadamente los hidrocarburos no se siembran, los hidrocarburos están o no están y tienen implicaciones en su explotación frente a otras prioridades de desarrollo. Todo eso hay que ponerlo en la balanza en un proceso de transición. Este año yo creo que la discusión va a ir muy a fondo y me parece que va a ser muy interesante, muy importante, y estamos dispuestos a trabajarla de la mano de todos los actores, porque tenemos que actualizar nuestros compromisos climáticos hacia la Convención del Clima de Naciones Unidas en este año 2025. Y parte de esos compromisos climáticos es la transición. Recuerde que en Dubái hay un compromiso de
hacer la transición de combustibles fósiles, eso fue lo que los países acordaron, y triplicar renovables a nivel mundial y duplicar eficiencia energética. Pero al mismo tiempo hay que ver eso en las condiciones de Colombia y en cuál es nuestro camino de transición. Y también de adaptación climática, que es el otro tema absolutamente estratégico. Así que ese proceso de actualización de nuestro compromiso va a ser una discusión política, económica, social, y esperamos poder llegar a acuerdos y pactos de fondo de la transición que implican ese balance que usted menciona. ¿Cómo garantizamos nuestra seguridad energética desde diferentes fuentes? Simultáneamente logramos los compromisos climáticos, simultáneamente hacemos la transición y también miramos la adaptación territorial al cambio climático con los desastres naturales cada vez más evidentes. No, Jorge, es que coinciden los analistas económicos de Ecopetrol que es muy difícil conseguir gente que haga 20 pozos y no comercialice. ¿Eso cuánto vale? Sí, es que sobre los datos, la ministra tiene razón, Julio, cuando dice que el recurso no es un recurso que esté probado. Eso es cierto. Eso, por ejemplo, nunca lo entendió la ministra Irene Vélez, la diferencia entre las reservas 1P, 2P y 3P. Pero la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, sí lo entiende. Y es cierto eso. Pero esta es una apuesta que Colombia tiene que hacer. Y yo simplemente quería mencionar, Julio, que aquí el riesgo lo está tomando Anadarko. Anadarko, la empresa cuyo socio mayoritario es Oxy, ya puso $250 millones. Ecopetrol ha invertido 50. El riesgo en caso de que el proyecto no sea exitoso como reserva, ya lo puso Anadarko y lo está poniendo todo sobre el asador. Este es un proyecto que puede llegar a ser tan grande en términos de reservas potenciales como las que hay en Guyana, que es un país que está cambiando su destino. Habrá que ver si para bien o para mal, con la cantidad de reservas que le han aparecido. De aquí podría haber gas para que Colombia no solo consuma internamente y crudo, como usted recordaba, sino también para que lo exporte. Y eso puede cambiar fiscalmente la manera como Colombia entiende su futuro y la forma como se hacen inversiones. Todo eso es lo que en este punto está en duda, pero no porque la reserva no esté en firme, sino por las posiciones del Ministerio de Ambiente. Brasileros de la preocupación que tienen del otro pozo, que también es bien importante. Juan Pablo, yo había dicho que quedaba una pregunta. ¿Tiene usted un comentario final? Sí, pues una pregunta final, Julio, a la ministra. Y tiene que ver con el proyecto de construcción de un canal seco por parte del gobierno nacional y que, como lo hemos visto a lo largo de esta mañana, pues ya está avanzando en una serie de consultas adelantadas por la UPIT en todo el departamento del Chocó. Ministra, hemos visto que la UPIT está reuniéndose con todo el mundo. Ha ido municipio por municipio hablando del tren interoceánico. Ese recorrido que hace la UPIT hablando con las comunidades se podrá luego entonces acompasar o convertir en la consulta previa y de esa forma darle acelerador al proyecto del tren transoceánico. Yo no le puedo responder esa pregunta con certeza. Creo que la autoridad de consulta previa lo podría hacer, pero lo cierto es que sí considero buena práctica que las determinantes sociales, entender qué significa esto para la gente en el diseño de un proyecto desde las etapas tempranas es importante. Porque esto puede implicar este tipo de proyectos son proyectos que cambian la vida y regiones enteras, las dinámicas de regiones enteras. Y tener en cuenta las necesidades, fue una instrucción que dio el presidente Petro, que cuáles son los requisitos, los requerimientos sociales que la gente de la región solicitaría. Y eso creo que va a ser información muy valiosa precisamente para que una vez se llegue a una instancia formal de consulta previa, se pudiera demostrar precisamente que si este proyecto va siendo viable ambiental y socialmente, y técnicamente y económicamente, se llega a una instancia de consulta previa, pues el diseño ya haya incorporado precisamente las preocupaciones de la gente y desde esa perspectiva, pues obviamente sí facilita el acuerdo social, que es un poco lo que debimos hacer, por ejemplo, para la transición energética en La Guajira con los guayú, y que es este gobierno el que empezó el diálogo genuino y no simplemente los proyectos aterrizando en los territorios sin que la gente entienda
pues cómo afectan su vida y qué implicaciones tienen y qué ganan también las comunidades locales de estos proyectos. Quiero agradecer muy especialmente a la ministra. Todo este tiempo Julio, estamos en exámenes, en calificaciones. La ministra estaba en evaluación, en reunión con su colega, con su gabinete, con su presidente, y que haya sacado el tiempo para hablar de todo lo que nos ha hablado esta mañana una ministra con tanto trabajo. Allá va mi última pregunta, Julio, permítame. Es que, pues en este cónclave y en este examen que le están haciendo a los ministros, quisiera que usted me respondiera con la mano en el corazón, ministra. ¿Se va a ir usted a defender las banderas del petrismo al Congreso y va a dejar la cartera? ¿Sí o no? No le puedo responder eso. No son decisiones simples. Hay primero una gran responsabilidad de sacar adelante el gobierno, porque obviamente todos estos temas tan complejos, pues es mejor dejarlos bien cerrados, bien claros. No son decisiones fáciles. Y al mismo tiempo también pues hay una necesidad de poder tener figuras de nuestro sector político avanzando en el proceso. Entonces digamos que estamos en proceso de consultas, de evaluación, pero todavía no hay una decisión. Es decir, es altamente decisión. probable que sí. Sí, es un más sí que no. Todavía no hay una decisión tomada y en este momento estamos pues muy concentrados en poder responder a todas estas situaciones complejas. Ahí sí interpreto al doctor Alberto Casas, que no está presente, pero él diría que hay que hacer una precisión. Juan Diego, si ella se va, ella no se va para el Congreso. No. O sea, se va de pre. Bueno, mejor dicho, es que hay quienes piensan que es la candidata. Que tiene un perfil de candidata muy interesante, por lo que acabamos de escuchar. Es que tiene el conocimiento para manejar un tema muy delicado. Que lo esté manejando bien, mal o regular, pues imagínese el plazo que tenemos solo con un pozo. Hay que esperar 9 años a ver cómo salió la decisión. Ministra, cualquiera que sea su decisión, gracias por atendernos, deseamos lo mejor y muchos éxitos este año y gracias por su tiempo. A ustedes muchas gracias y por interesarse en estos temas tan importantes de debate público e invitarlos a todos y todas a este gran debate de actualización de nuestros compromisos climáticos. Un abrazo y muchas gracias.